Buenas tardes. En este momento iniciamos con la tercera conferencia de búsquedas académicas en bases de datos. Con esto cerraríamos el ciclo de charlas para nuestro semillero de investigación en el grupo de educación digital y virtual. Entonces, como bienvenida pues para nuestro grupo y nuestra charla en el día de hoy. La idea es que aprendamos a buscar y usar esa información, ¿sí? Desarrollando algunas habilidades que vamos a tocar en esta charla. Entonces, como agenda tenemos tres puntos. La primera agenda, o el primer punto son los sistemas y herramientas de búsqueda de información. La siguiente son los operadores booleanos y, por último, un taller. Entonces, en la primera parte, que son los sistemas y herramientas de búsqueda de información, es por lo menos tener ese reconocimiento de las bases de datos que nosotros utilizamos y podemos hacer un recorrido pequeño sobre las bases de datos que tenemos aquí en nuestra institución. También pues eh, hablar sobre los motores de búsqueda desde la parte científica o desde esa búsqueda científica y esa búsqueda académica. Y el segundo punto son los operadores booleanos. En realidad, cuando nosotros hacemos una búsqueda, no nos detenemos a revisar cuáles son esos conectores o cuáles son esos enlaces en los que yo puedo empezar a hacer esa revisión con algunas palabras claves eh, que deba tener en cuenta pues para poder hacer una búsqueda más confiable, una búsqueda más rápida, una búsqueda que tenga una precisión o por lo menos una pertinencia en esos temas. Y tercer punto, vamos a realizar es un taller con algún un ejercicio práctico para revisar cuáles son esos resultados que nosotros tenemos. Listo. Entonces, en nuestro primer tema hablamos de los sistemas y herramientas de búsqueda de información. Em, la importancia en la que radica la implementación o el uso de los sistemas de información es que estos elementos en nuestra búsqueda de información nos ayudan a encontrar rápidamente o por lo menos a encontrar o a realizar esa búsqueda entre esas fuentes de información em, en las que en las que podemos encontrar esas bases de datos o esos libros, esas revistas, esos artículos en bibliotecas presenciales y virtuales, ¿sí? Y en este caso, mmm, si ya no lo hacemos físicamente, pues lo estamos haciendo en este momento en la nube, ¿sí? Dentro de esos sistemas y herramientas de búsqueda de información, pues tenemos dos grandes sistemas en los que podemos realizar y hay muchos más. Tenemos en este caso motores de búsqueda y las bases de datos, que es lo que vamos a tratar en este tema, pero también tenemos los metabuscadores o las redes científicas, ¿sí? Eso sería tema pues para otra charla, comentar o por lo menos trabajar sobre esos otros dos sistemas de información. Listo, en este caso los motores de búsqueda. ¿Cuáles son los motores de búsqueda? Pues hemos tenido y ya hemos utilizado en algunas búsquedas académicas, como en este caso el Scholar Google o Academic Google o Google Académico, ¿sí? Sabemos que esos motores de búsqueda, por su naturaleza, ellos hacen, digamos, esa misma búsqueda en los documentos electrónicos, ¿sí? Como lo dice la definición, ya sean archivos o enlaces a Internet. Estas herramientas están configuradas por un programa computacional en el que cuando nosotros realizamos o incluimos esa estrategia de búsqueda, pues ellos se enlazan con ese mismo programa y lo que hacen es buscarlo en esos servidores donde está almacenada esta información, ¿sí? Es decir, es un enlace directo desde la nube con esos repositorios de esa información. Tenemos el otro aspecto, la otra herramienta que manejaríamos en el día de hoy son las bases de datos.
¿Qué son las bases de datos? Son sistemas que contienen documentos electrónicos y a estos también se le pueden llamar colecciones electrónicas. ¿Cuál es la diferencia entre las bases de datos y los motores de búsqueda? Es que en las bases de datos, ¿qué tenemos? O cuáles serían como las, digamos, las características especiales de una base de datos, pues que tienen un motor de búsqueda interno o propio, ¿sí? Que no se enlazan con, en este caso, con un enlace a la nube o un enlace a internet, sino que son dentro de sus bases de datos. Tienen más de un índice organizado, ¿sí? Y cuando yo hago esa búsqueda, me permite, por lo menos, si yo ya he seleccionado, determinado, cuál de esos elementos o cuál de esos artículos, ensayos eh, o información que he obtenido en esa búsqueda la puedo por lo menos personalizarlo, por lo menos la puedo almacenar o la puedo bajar pues hacia, digamos, hacia una fuente propia, ¿sí? Entonces, por eso es que tiene opciones de envío de correo, de seleccionar solamente palabras claves en el resumen o palabras claves en el título. Hay una serie de, digamos, de herramientas más rápidas dentro de esas mismas bases de datos, ¿sí? Em, Otro, bueno, como lo decía, como dice en este momento la diapositiva, son servicios que yo puedo personalizar, ¿sí? Esa misma eh, descarga y almacenamiento de esa información. Entonces, para ir en este momento haciendo, digamos, esa comparación o por lo menos esa revisión con esos sistemas de información o de búsqueda de información de nuestra universidad, podemos iniciar en las bases de datos de nuestra institución. ¿Cómo haríamos esa, digamos, esa revisión de las bases de datos? Entraríamos entonces a a nuestra cuenta, ¿sí? Nuestra cuenta personal de la institución, y entonces aquí les muestro en, en mi cuenta personal. Yo entraría y me ubicaría aquí en biblioteca. Cuando entremos a biblioteca, entonces cargaría los elementos de la parte derecha y donde dice bases de datos le damos clic, y en bases de datos pues tenemos varias, ¿sí? Cabe aclarar que esta presentación no es una presentación sobre los elementos de biblioteca. Estamos hablando es que es el uso de las herramientas de información, que en este caso son bases de datos que tienen que estar ligadas pues a una institución. Sabemos que estas bases de datos son costosas y por eso nuestra institución nos proporciona y está en este momento dotada de buenas bases. Tenemos varias bases, entre estas pues tenemos ProQuest, ¿sí? O EBSCOhost. Entonces podemos iniciar con cualquiera de ellas. Entonces en este momento pues le damos clic y bueno, estaríamos en espera de carga, ¿cierto? Aquí hay una opción que dice búsqueda avanzada. Entonces le podemos dar búsqueda avanzada. Listo. Vamos a dejar estos campos, ¿sí? Y nos vamos a ingresar en el tercer punto del taller para poder realizar esa búsqueda que necesitamos. Entonces vamos a volver a la presentación. Listo. Entonces, ya después de haber ubicado nuestra base de datos, que en este caso vamos a trabajar con ProQuest, iniciaríamos entonces para poder resolver o de alguna manera determinar cuál es nuestra mejor estrategia de búsqueda. Llamamos estrategia de búsqueda pues a la combinación de esas palabras claves con esos conectores. Entonces por eso nuestro segundo punto son los operadores booleanos, ¿sí? Los operadores booleanos en algunas literaturas les llaman conectores. Entonces según la definición, los operadores booleanos
booleanos, perdón, son determinados, es decir, son em, definidos ya y son términos lógicos aplicados en una estrategia de búsqueda. Como lo definimos, se realizan para unir los conceptos y palabras claves al momento de realizar una búsqueda en un motor de búsqueda de Internet o en una colección electrónica. Entonces, como decíamos, motores de búsqueda puede ser Google, em, Yahoo, y entre otros que tenemos, o una colección electrónica que son las bases de datos. Esas bases de datos son relacionadas pues a instituciones, o en este caso instituciones pues que tienen ese ingreso, ¿sí? Dentro de esas redes de información o bibliotecas que tenemos. Entonces los operadores booleanos básicos y más utilizados, ¿cuáles son? El AND, el OR y el NOT, ¿sí? El AND, pues de alguna manera incluye las dos palabras, ¿sí? El OR puede ser o esta primera o esta segunda. Y el NOT lo que indica es que puede ser la primera palabra y no debe incluir la segunda, ¿sí? De alguna manera es excluyente el NOT. Listo, entonces si yo hago, digamos, un primer acercamiento de los operadores booleanos en el uso, digamos, de estos conectores a Internet, ¿cuál podría, pues, en una buena definición? Entonces, si yo hablara del AND, entonces, en Internet, ¿qué sería? En el apartado de búsquedas avanzadas, yo lo que estoy es indicando es busque estas palabras o esta estrategia, ¿sí? Haga una búsqueda de todas estas palabras, ¿sí? Si yo utilizara el OR, entonces lo mismo, en búsquedas avanzadas lo que me indica es que en alguno de esos campos puedo utilizar o mi resultado me va a mostrar es algunas de estas palabras que yo lógicamente seleccioné y que yo indiqué. Y en el NOT, lo que me indica es que si yo utilizo digamos, una estrategia de búsqueda que se está compuesta por dos palabras, entonces lo que me está indicando es busque esta, pero sin esta palabra o sin estas palabras. Eso dependiendo de cómo yo realice esta estrategia de búsqueda. Listo. Siguiente tema son los conectores. Vamos a escribir cada uno de ellos. Y tenemos pues como principal conector el AND. El AND que describe. Entonces, limita la búsqueda de dos o más palabras según esa estrategia de búsqueda en la que yo indicaba. ¿Cuál es la característica principal de este conector? Es que todos los términos en AND deben estar presentes en el resultado. Es decir, que si yo utilizo dos, tres, cuatro palabras, esas cuatro o esa estrategia de búsqueda compuesta por esas tres o cuatro palabras deben estar en ese resultado de la búsqueda misma, ¿sí? Es decir, en los artículos que yo he tenido como resultado, pues deben estar presentes esa estrategia de búsqueda. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces necesitamos nosotros buscar artículos relacionados con películas, Colombia y guerras. Es decir, que se hable, pues en este momento puede ser lógicamente una estrategia de búsqueda, ¿sí? Películas, Colombia y guerra, es decir, que estas tres palabras estén presentes en los resultados de búsqueda. Eso sí, ya depende del investigador o del lector, pues mirar cuál es la coherencia digamos, de esa búsqueda que yo estoy teniendo. Si son películas en Colombia sobre guerras o películas de Colombia sobre guerras, entonces por eso el investigador tiene que estar muy presente de qué es lo que está buscando, ¿sí? Entonces por eso, según la combinación dice buscar películas de guerra ubicadas o relacionadas a Colombia. Em, Cuando yo hago esa búsqueda y hago esa simulación, ¿sí? De ese mundo que puede pertenecer a películas y de ese mundo que puede pertenecer a Colombia o de ese universo que puede pertenecer a guerras, entonces yo las intersecto y esa intersección, esa parte sombreada, como lo dice ahí, la parte coloreada en azul, es donde va a estar el número de resultados que apuntan a esa estrategia de búsqueda. Cabe en este momento aclarar que cuando yo realizo
esta búsqueda, este, pues tenemos que hacer esa búsqueda en inglés. Sabemos que hay mayor literatura, ¿sí? No quiere decir que pues en español también podemos encontrar dentro de nuestras bases de datos artículos en español. Pero pues sabemos que si queremos tener un mayor número de resultados, entonces la búsqueda la podemos hacer en inglés. Entonces una posible combinación puede ser field and Colombia and Word. Listo. Entonces, si yo sigo, digamos, utilizando otra opción de los conectores, yo tengo en este momento el conector OR, que lo que me indica es que amplía la búsqueda de dos o más palabras o frases. Es decir, puedo buscarlo o por este, o por el siguiente, o por el siguiente. ¿Sí? Es decir, que tendría opciones para escoger en esa búsqueda. Por eso la característica principal digamos, de ese conector me indica que al menos uno de los términos buscados con el OR en esa estrategia de búsqueda debe estar presente en el resultado. Si yo veo la gráfica, veo que la gráfica es todo el universo de las tres palabras. Es decir, que esta búsqueda me puede arrojar muchos resultados, ¿sí? Y bueno, y vuelvo recuerdo que en este caso la percepción y la intención de esa búsqueda del investigador pues tiene que estar bien definida, saber en realidad cuál es la relación de esas palabras claves que yo estoy teniendo en cuenta pues para que mis resultados pues sean enfocados a esa pertinencia y a ese alcance y al objetivo de mi investigación. Entonces, si yo analizara, digamos, este conector, él lo que buscaría, digamos, dentro de esa estrategia y dentro de esa consulta, pues buscaría documentos sobre películas o sobre guerras o relacionados a Colombia, como lo indica ahí la presentación. Y en realidad, pues todo sería mi universo. Entonces, como vemos, es bastante grande. ¿Y cómo quería la estrategia de búsqueda? Entonces, field on, or, perdón, Colombia, or war. Listo. Mi tercer conector, ¿cuál es? El tercer conector que tengo es el node. Entonces, digamos la descripción del node lo que quiere decir es que elimina ciertos términos o frases de la búsqueda. Bueno, aquí ya hablamos de frases y se me olvidaba comentarles, no necesariamente yo puedo hablar de palabras, también puedo hablar de una frase, lógicamente en el que sea clave para mi búsqueda, ¿sí? Entonces la característica principal es que permite obtener resultados precisos ante temas que sean posibles de confusión. Entonces, dentro de mi estrategia de búsqueda o dentro de mi fórmula, también lo podemos llamar como fórmula, yo lo que hago es tener en cuenta qué es lo que deseo buscar, pero no deseo mezclar, ¿sí? Entonces, por eso, como está ahí en negrilla, dice, una advertencia es verificar que no se eliminen palabras que luego se necesitan. Es decir, si yo hago la búsqueda, también debo tener en cuenta es que em, puedo sesgar, ¿sí? Si yo hago un mal uso del not, puedo sesgar en este momento mi búsqueda de información y eso pues puede ser, se puede, digamos, el alcance no estaría completo y me estaría limitando en mi información o por lo menos en recolectar esos resultados. Entonces, si analizáramos el gráfico que está ahí, ese resultado lo que muestra es que buscará documentos de guerra relacionados a Colombia, pero va a eliminar los relacionados a películas, ¿sí? En total de documentos se presenta en la zona más oscura. Entonces es decir que yo necesitaría pues buscar esos elementos en los que esté Colombia y guerra, pero no películas, como dice ahí en este caso la interacción, dice Colombia and war, not film. ¿Listo? Bueno, entonces por último tenemos el taller. Sí, un taller muy sencillo. La idea es que podamos apreciar en nuestras bases de datos cómo realizamos la búsqueda. Hace un momento pues indicamos cómo ingresar, entonces les recordamos, ingresamos es por medio pues de nuestro correo
perdón, nuestra cuenta en Mi Pana y pues ahí buscamos en biblioteca, damos clic y paso izquierdo iniciaríamos la consulta, ¿sí? En las bases de datos. Entonces aquí tenemos el taller y en el taller pues vamos a realizar una búsqueda de palabras claves o una estrategia de búsqueda como indicamos. ¿Cuál pueden ser digamos, las palabras claves? Son mujeres, política, éxito y características. Entonces, si yo hiciera primero una estrategia de búsqueda o un contacto, serían mujeres, and política, and éxito, and características si quisiera unir, ¿sí? Pero como sabemos que puede estar variando, entonces aquí hay una estrategia en inglés. Woman or women and bueno, políticas o gobierno. Y en este caso estaríamos hablando de éxito o, en este caso, eventos que podemos realizar, ¿cierto? Entonces, vamos a ingresar, bueno, entonces antes de pasar a esa consulta, entonces nos indican que los paréntesis comunican a la base de datos que deben buscar. Primero esa información que está dentro de los paréntesis y lo que está fuera de los paréntesis los uniríamos dando preferencia a esos resultados de acuerdo a ese orden de búsqueda. Entonces, hacemos esta última consulta. Entonces aquí podemos citar alguno de esos, digamos, resultados. Mujeres, éxito, decíamos, política, ¿cierto? Si queremos añadir otro, entonces aquí le damos añadir fila y le podemos colocar características. Características. Listo, entonces le damos buscar. Esperamos a que obtengamos los resultados. Está un poco lento la búsqueda. Bueno, también teniendo en cuenta que son varios conectores. Entonces, si vemos acá, podemos decir mujeres y éxito y políticas y características. Es decir, que necesitaríamos que nuestra búsqueda, ¿sí?, tuviese, en este caso, encontrar en nuestros resultados estos 4 elementos. Si necesitáramos cambiar, pues aquí podemos cambiar a OR o a NOT dependiendo de la estrategia que queramos buscar. Bueno, estamos esperando a que cargue la, la estrategia de búsqueda. Bueno, bueno, en este momento entonces, depende de los resultados, entonces ahí nos mostraría cuántos resultados tendríamos y realizaríamos una revisión de cada uno de los elementos. Bueno, aquí en este momento no me cargo. Vamos a hacer. Listo, entonces nos regresamos. Bueno, vamos a hacer una búsqueda más rápida. Búsqueda rápida. Entonces necesitamos realizar la búsqueda de mujeres y éxito. Entonces, mujeres que hayan tenido éxito, ¿cierto? Entonces le damos buscar. Listo. Aquí en este momento nos aparece 1484, ¿sí? Entonces, cada una de esas búsquedas pues va a tener digamos, aquí nos va a mostrar, aquí les estoy señalando, nos va a mostrar dentro de ese texto donde vamos a encontrar las palabras mujeres y éxito, que fue nuestra búsqueda. Por eso al principio nos muestra la estrategia de búsqueda que es mujeres y éxito. Entonces les comentaba que tenemos en este momento cómo personalizar esa búsqueda. Entonces, si yo necesito enviarla, digamos, el, bueno, antes de eso necesito seleccionar. Entonces seleccionamos, si nos interesa el primer artículo, lo seleccionamos y de acuerdo a esas herramientas adicionales lo puedo enviar a mi correo, ¿sí? Entonces,
En este momento entonces podemos asignar al correo donde iría nuestro resumen, ¿sí? O nuestro artículo. Listo. Y podemos entonces configurarlo de acuerdo a esa estrategia que estamos realizando. Entonces, ¿qué es lo que necesito revisar? Solo los resultados de la lista o citas de ese artículo o el texto completo, ¿sí? Aquí lo personalizo y envío eso a mi correo. Entonces aquí puedo personalizarlo de acuerdo a la búsqueda. Entonces aquí podemos decir primer artículo, ¿sí?, de investigación. Listo. Entonces aquí le damos continuar, ¿cierto? Y se enviaría pues a mi correo. Listo. Después, entonces también podemos pues tener en cuenta para imprimir o también lo puedo empezar a personalizar, guardar en el área de mi búsqueda, pues teniendo en cuenta las búsquedas recientes y también puedo hacer una base de datos de esas mismas búsquedas. Entonces, ya finalizando ese taller, pues de esa manera haríamos o tendríamos en cuenta y aplicaríamos lo que hemos visto en el día de hoy. Entonces, gracias por su atención y nos veríamos pronto para otra posible conferencia.